¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. Migración, comercio y seguridad son los tres pilares de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y en este programa le hemos dado mucho seguimiento a los tres temas. Pero esta noche retomamos el tema migratorio por diversas razones. La primera de ellas es que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio su primera conferencia de prensa esta semana sobre el tema migratorio, al tiempo que también visitó México una delegación encabezada por Roberta Jacobson para hablar, entre otros temas, de la frontera entre México y Centroamérica, del Triángulo Norte, del desarrollo y de las nuevas caravanas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y de la cooperación con México en ese sentido y la COVID-19. Vamos a darle una actualización con tres personas expertas en el tema. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Como te decíamos al principio del programa, ayer el presidente Joe Biden dio su primera conferencia de prensa desde que inició su mandato y habló de migración, reconoció que la situación en la frontera es grave, pero prometió que mejorará pronto y que no dejará a nadie morir de hambre en la frontera, así lo dijo. Pero tampoco se abrían las puertas a la migración, por el contrario, el presidente de Estados Unidos insistió en que deben regresar a sus países los inmigrantes. Veamos el contexto. El gobierno de Joe Biden no deportará menores detenidos tras ingresar a Estados Unidos sin la compañía de algún adulto, pero sí al resto de la población migrante que ingresó sin documentos a su territorio. Biden dijo que todos los migrantes deben volver a sus países de origen y que está negociando con el presidente López Obrador para que México los acepte. El mandatario estadounidense calificó la crisis migratoria como un problema serio, aunque negó que esto se deba a la cancelación de la orden ejecutiva emitida por Donald Trump, que consideraba la migración indocumentada como una amenaza a la seguridad de su país. Añadió que no se arrepiente de haber cancelado las medidas implementadas por Trump. Esta semana Biden nombró a la vicepresidenta Kamala Harris responsable de gestionar los esfuerzos para tratar de reducir el flujo migratorio a su país y abordar las causas fundamentales de la migración. Si los padres o familiares cercanos de los menores que están bajo la custodia del gobierno estadounidense ya viven en Estados Unidos, se buscará su reunificación después de un protocolo de verificación. También esta semana una delegación estadounidense encabezada por la embajadora Roberta Jacobson sostuvo reuniones con funcionarios mexicanos para colaborar en el desarrollo de un plan de acción eficaz y humano para gestionar la migración. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el propósito no era lograr acuerdos, sino intercambiar puntos de vista y que ambos países coincidían en la necesidad de impulsar el desarrollo de El Salvador, Honduras y Guatemala para contener la migración irregular. Tras la visita, Jacobson pidió a los migrantes no intentar llegar a la frontera de México con Estados Unidos y esperar más información sobre el proceso de asilo. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche, me da mucho gusto recibir en la mesa, ya la conoces, una experta en temas de migración y seguridad y amiga de este espacio, Eunice Rendón, también colaboradora de varios medios, entre ellos el periódico Reforma. ¿Cómo estás, Eunice? Muy bien, Genaro, buenas noches. Bienvenida de nueva cuenta. Nos acompaña también Jacobo García, él es periodista del periódico El País. ¿Cómo estás, Jacobo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo. Elena Olea, directora asociada de programas de Alianza Américas. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Empiezo contigo, Eunice, un balance de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos meses en los que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos. Hay quien ve un cambio, por lo menos en la narrativa de parte del presidente de Estados Unidos, ya no este discurso xenofóbico, abiertamente antiinmigrante por parte del presidente Trump, sino un discurso de vamos a resolver el sistema, vamos a meter una iniciativa, vamos a tener más cooperación, pero en los hechos hemos visto también imágenes de familias que están siendo deportadas, que se quedan en la frontera norte de México y sur de Estados Unidos. Hemos leído reportajes en el periódico El País, entre otros también, sobre este drama que, pues la verdad, para los migrantes parece ser que no importa quién llegue a la Casa Blanca. Pues sí, efectivamente, mira, por un lado creo que sí vemos una actitud diferente a la de Trump. Desde el primer día el presidente Biden manda la propuesta para la reforma migratoria, por supuesto muy ambiciosa y difícil de que pase en su totalidad, por eso han empezado a pasarla en pedazos, por eso tuvimos la semana pasada también el tema de la ley de los Dreamers y la ley para los trabajadores agrícolas. También hay que decirlo, Genaro, lanzó una serie de acciones ejecutivas, algunas de ellas que no pudieron
hicieron pasar, por ejemplo, la que daba 200 días para no deportar gente, esa la echaron para atrás por un juez federal del estado de Texas, y bueno, también algunas otras cosas que hemos visto de Biden, que ha hablado de la reunificación familiar. Ahí armó un equipo especial encabezado por su esposa para justamente reunificar a algunos de los niños que se separaron por la política tolerancia cero en la época de Trump. Sin embargo, bueno, seguimos viendo algunos retos importantes en el fenómeno migratorio. Otro tema importante es terminar el programa de Permanece en México, que como sabes y hemos hablado en este espacio, uno de los programas pues más violatorios a los derechos humanos y fundamentales de los migrantes y a los principios también y acuerdos internacionales, a la propia Convención del Refugio. Y bueno, aquí creo los temas más difíciles y en donde estamos viendo dificultades todavía para los migrantes es lo que decía el propio presidente Biden ayer. El título 42 que tiene a muchas personas centroamericanas regresándolas a México con este pretexto, el título 42 basado en la salud pública, pueden definir qué población es un riesgo para los estadounidenses y básicamente arrojarlos en la frontera. Y bueno, están dejando cerca de 100 migrantes cada día, 100 por Ciudad Juárez, 100 por Tijuana, y no sé si hay otros puntos que también son parte de este regreso, que no podemos llamar deportación porque son centroamericanos que los dejan en México, y bueno, eso creo que es un riesgo para estas personas, que además viajan el 80% de ellos en familia, y por el otro lado, pues los menores acompañados que sí ha dejado Biden entrar. Eso sí es un cambio con Trump, porque de marzo de 2020 a fecha los había dejado Trump también del lado mexicano a estos menores, que es un fenómeno que desde 2014 ahora pues ha sido complejo, pero en año de Trump llegaron también más. En 2019, 70,000 menores no acompañados llegaron también a Estados Unidos. Jacobo, yo uno de los textos que leí esta semana con más interés es uno que empieza: ¿dónde estoy? ¿Qué país es este? ¿Esto es Honduras o es Estados Unidos? Un grupo de inmigrantes centroamericanos cruzando un puente fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, con unas fotografías de Mónica González de un texto tuyo en el periódico El País. Le decía a Unice que para los inmigrantes, en efecto, parecería que no hay diferencia entre quien llega a la Casa Blanca. Muchos de estos inmigrantes, con la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, veían una nueva esperanza que pues parece ser que no es. Sí, qué gusto estar y qué gusto que lo hayas podido leer, porque la verdad que fue llamativo cómo nos hemos tenido que ir de alguna forma enterando sobre la marcha de lo que estaba sucediendo en la frontera, hasta que hemos ido a los puestos fronterizos, hasta que se han visto las imágenes de Ciudad Juárez, las imágenes de Tijuana, y solo así nos hemos dado cuenta cómo estaban arrojando literalmente a los centroamericanos sin saber dónde estaban, cómo habían sido tomados en Reynosa, subidos a un avión creyendo que iban a un albergue y finalmente lanzados en la frontera de Ciudad Juárez sin ninguna condición, sin ningún criterio de salud, sin ningún criterio de seguridad. Es gente que venía huyendo, muchas de ellas de uno de los países más violentos del mundo, que era Honduras, y acabaron lanzados de un día para otro en una ciudad como Ciudad Juárez, en los puestos más altos en cuanto a violencia en México. Pero solo así nos hemos enterado, porque está siendo muy complicado cubrir esta crisis fronteriza, en la que por un lado hay un gobierno entrante, que es el gobierno de Biden, y por otro lado un gobierno como el de México, no te diría timorato, pero sí totalmente indeciso y sin una política clara sobre qué hacer, ¿no? Y basta un ejemplo muy llamativo, que esta semana, en esta reunión que citabais en la cápsula inicial, después de la reunión de Roberta Jacobson con Marcelo Ebrard, se emitió un comunicado de balance que apenas tiene una hoja y en la que está lleno de palabras y de lugares comunes y de términos ambiguos que no aclaran nada. Por otro lado, ahora mismo acaba de llegarme, justo mientras estaba esperando para entrar, lo que ha sido una rueda de prensa que han dado Juan González y Ricardo Zúñiga, los hombres de Biden para Centroamérica y para la frontera, y ha sido una rueda de prensa que contiene unos 10-15 folios sobre conceptos y sobre ideas sobre lo que pretende hacer Estados Unidos en la frontera, ¿no? Entonces, es llamativo
positivo también esa doble forma de afrontar una crisis humanitaria como la que se está viviendo en la frontera. Por un lado, un gobierno, el de México, que trata de que no se sepa, que no se conozca lo que está ocurriendo, que no se sepa que 100 migrantes son lanzados diariamente, y por otro lado una política estadounidense llena de contradicciones, de indefiniciones y justificándose continuamente que tiene que tratar de volver a armar todo el sistema migratorio que hay en torno a la frontera, porque con la etapa de Trump quedó deshecho, ¿no? Al margen de las buenas intenciones, lo que sí también pienso es que no se puede todavía hablar de una efecto llamada o una crisis fronteriza tal y como la hemos visto en otras ocasiones, porque si uno contempla incluso las cifras, es cierto que el tema de los niños es complicado y que se está haciendo expulsiones al margen casi de la ley, pero es cierto que a nivel cifras comparativas no vale comparar enero con febrero y contemplar ese aumento del 68% en el número de detenciones de migrantes, sino compararlo con 2020, no que fue la pandemia, sino 2019, 17, 16, 15, y se ve que hay un comportamiento casi estacional que corresponde siempre en los meses de febrero y marzo, cuando llega las mejores temperaturas, en el que se dispara con muy arriba el número de detenciones y de migrantes que quieren llegar. Hay dos variantes esta vez, una Honduras destrozada, arrasada por los huracanes, pero también una aplicación torticera del COVID y de las medidas sanitarias, y estas expulsiones de las que no sabíamos nada y que se hacen engañando a los migrantes y que no saben ni dónde llegan. Variables nuevas en este tema migratorio, Elena. En la cuenta de Alianza Américas justamente tratan de poner el énfasis en los efectos de la COVID-19, en la migración también, pero también hay algunos puntos nuevos con la llegada de Biden. Ya lo decía Jacobo ahorita, hay una nueva persona delegada por el presidente Biden, Ricardo Zúñiga, un hondureño que va a ser el encargado de la migración y también de canalizar los más de $4,000 millones que está ofreciendo el gobierno de Biden para el desarrollo de Centroamérica. Bueno, sí, yo creo que efectivamente la administración Biden está buscando definir una política. Creo que los puntos que hace Jacobo son muy importantes en términos de que la administración Biden habría podido llegar mejor preparada. Era esperable que esta situación iba a continuar y es bastante sorpresivo que estén tratando de definir la política. Habrá que esperar a ver cuál es, digamos, la acción de Ricardo Zúñiga, el embajador plenipotenciario para los 3 países del norte de Centroamérica, en términos de cómo eso ayuda a definir la política hacia la región. Pero a mí me gustaría subrayar que el monto de dinero es por ahora apenas una aspiración. Está en ese gran paquete legislativo, la propuesta del gobierno a la que hacía mención Eunice, que no tiene muchas posibilidades de ser aprobada por el Congreso. Entonces va a ser interesante ver cómo el presidente Biden identifica otro curso para poder avanzar con ese paquete de asistencia económica a la región y cómo se asigna ese presupuesto. Ahora bien, es importante entender lo que significa atender las causas de la migración, que debe ser visto como un objetivo y un proyecto de mediano y largo plazo en relación a las otras prioridades que debe tener el gobierno estadounidense para resolver la situación en la frontera. Si algo está claro es que llevamos un año con la medida del título 42 que cerró la frontera y que significa el rechazo inmediato y la expulsión, no la deportación de muchísimas de las personas que ingresan por México a Estados Unidos, no solo ciudadanos mexicanos, sino de muchas nacionalidades. Y esa medida lo que está generando, por supuesto, es una especie de efecto rebote, es decir, las personas son rechazadas, vuelven al territorio mexicano y vuelven a intentarlo porque están desesperadas por ingresar a Estados Unidos. Es decir, como una política migratoria, el título 42 no está siendo efectivo, Estados Unidos tiene las posibilidades y tiene los recursos para estar haciendo la prueba del COVID-19 y asumir otra política frente a la frontera que sea más humana, que sea respetuosa de los derechos humanos, y esa es la expectativa de todos nosotros. Estamos esperando cuándo se da fin al título 42. ¿Cuándo se da fin al título 42? Una expectativa de un trato más humanitario. Eunice, nos queda un minuto de programa. ¿Eres optimista con que esto pueda pasar con la llegada de Biden y los demócratas a la Casa Blanca?
Es que de lo contrario, Genaro, entonces tendríamos un programa de permanencia en México Reloaded, es decir, el título 42 aún es peor porque estas personas ni siquiera tienen la esperanza de tener una solicitud de asilo en Estados Unidos. Además es a la Convención Internacional del Refugio, es convertir a México de nuevo en esto que llamamos el año pasado y antepasado un tercer país seguro, pero pues con peores condiciones, porque no hay un acuerdo, no cumple ni siquiera con los principios de un tercer país seguro, en donde se supone que debía haber condiciones adecuadas para estos migrantes, en donde debía ser en un común acuerdo. Han dejado aparte a estos migrantes en lugares inhóspitos y a horas también bastante tardías, en donde pues tampoco el gobierno mexicano puede hacerse cargo. Entonces creo que esto tiene que ser parte de acuerdos más profundos y sobre todo no olvidar la visión humanitaria y que mucha gente viene corriendo del riesgo de perder la vida. A ver, déjenme hacer una pausa, vamos a retomar estos temas regresando de esta, sobre todo por el hecho de que los gobiernos de México y de Estados Unidos parecen estar de acuerdo en que la migración de centroamericanas y centroamericanos que buscan una mejor vida debe ser opcional, segura y ordenada, así lo han dicho, pero el enfoque con el que buscan abordar el problema también coincide o no. ¿Cómo avanzan las negociaciones respecto a esto? ¿Se está dando un trato más humanitario a los inmigrantes centroamericanos o no? Veremos la opinión de la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto, no te vayas. México ha insistido en que la mejor manera de lograr una migración ordenada y segura es mediante la instrumentación de programas que eviten que las personas se vean orilladas a salir de sus países por falta de trabajo y de seguridad. En junio de 2019, México anunció la inversión de $100 millones para que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro fueran replicados en El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero eso no ha frenado la migración. En el primer trimestre del año, más de 31,000 personas sin documentos fueron retenidas por autoridades mexicanas y retornadas a sus países de origen. La administración de Biden, la administración del presidente de Estados Unidos, por su parte, ha señalado que el tema migratorio es prioritario, pero ha dejado claro que los miles de solicitantes de asilo deben retornar a sus países y que no habrá amnistías. En enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Joe Biden, su homólogo estadounidense, le informó que destinaría $4,000 millones en ayudas para Guatemala, El Salvador y Honduras para frenar la migración forzada. Hace un par de semanas, la embajadora Roberta Jacobson dijo que los $4,000 millones que el presidente Biden se comprometió a solicitar ante el Congreso para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la corrupción, la violencia y la devastación económica agravada por el cambio climático, no se destinarán a los gobiernos centroamericanos, sino que trabajarán con organizaciones ciudadanas y con organismos internacionales. Veamos qué piensa la mesa de estos temas. Me voy contigo ahora, Elena. Un cambio de enfoque, no estoy seguro si antes los apoyos que se daban hacia Centroamérica por parte del gobierno de Estados Unidos iban directamente a los gobiernos o si iban a organizaciones, si esto sonó un cambio con respecto a la administración Trump y cuál es tu panorama y tu perspectiva sobre si esto podría ayudar al desarrollo de Centroamérica, a la pacificación de la región, ya que haya menos personas que quieran migrar hacia Estados Unidos. Bueno, la política de la administración Trump nunca fue apoyar a los países de origen para crear las condiciones bajo las cuales las personas no tengan como única opción huir de sus países. Y yo creo que es muy importante, y yo quisiera insistir en este punto, las personas no están optando en condiciones de igualdad entre una posibilidad u otra, se ven forzadas a salir de sus países y no entender las causas de origen es lo que resulta en políticas fallidas como tratar de simplemente detener a las personas y devolverlas a su país de origen. Vemos este mismo efecto en las personas que son deportadas, que no saben que no están seguras, que no tienen posibilidad de una vida digna en sus países y que nuevamente emprenden el trayecto migratorio. Así que la decisión de invertir en las causas es una estrategia muy positiva y la vemos con muy buenos ojos. La siguiente pregunta, por supuesto, es ¿con quién es posible hacer esta especie de asociación? ¿Quiénes son las instituciones que pueden apoyar estas iniciativas realmente atendiendo las causas? Y ahí es donde encontramos la fragilidad de los estados centroamericanos, encontramos altísimos índices de corrupción, la fragilidad del Estado de Derecho y también la influencia del narcotráfico
particularmente en Honduras. Y esa serie de factores son los que llevan a pensar que hay mayores posibilidades de éxito apostando en la iniciativa privada y apostando en el rol de la sociedad civil, como lo hemos visto también en algunos programas de asistencia muy mínimos, por ejemplo, en el contexto del impacto de los huracanes Eta y Iota de hace algunos meses en la región. ¿Coincides con esta lectura, Jacobo? ¿Hay un cambio entonces dentro de una administración a otra? ¿Tendrá efectos o no positivos en el mediano y largo plazo? Porque en el corto, evidentemente, pues es muy difícil. Es muy interesante y coincido en muchas cosas porque creo que ya hay un consenso sobre que el problema centroamericano ya no es algo puntual de este año, de esta administración, sino que es un problema que desde los años 80, 90 y aceleradamente en los últimos años lleva expulsando gente a unos ritmos altísimos. Entonces creo que hay un consenso sobre el gran problema en que se ha convertido Centroamérica y en concreto países como Honduras, con unas estructuras de Estado completamente debilitadas y una pobreza cada vez mayor. Al principio de la llegada, nada más llegar López Obrador al gobierno, yo recuerdo, publicamos en El País un trabajo que se llamaba Un Plan Marshall para Centroamérica. Me sorprende cómo si hay consenso en que hay que trabajar a largo y medio plazo y que los problemas de Centroamérica son estructurales, cómo no hay un consenso mayor entre los países implicados en impulsar un proyecto más a largo plazo y medio plazo que consiga poner las bases para que, como dice el presidente, la gente salga por deseo y no por necesidad. Bien, esa política se quedó guardada en un cajón en el cuaderno de las buenas intenciones porque nunca Trump jamás se sumó a esa iniciativa que tenía en la cabeza la CEPAL y que tenía el presidente López Obrador. Se publicitó mucho, se propagó mucho y todo eso quedó en un cajón porque, entre otras cosas, los países centroamericanos, México creo que jamás ejerció este liderazgo regional que tiene que ir más allá de lo punitivo y de la represión como método para contener la migración. Creo que tiene que hacer un papel diplomático mucho mayor, convencer a los países centroamericanos y sumarlos a un proyecto que en el papel y que en las ideas era muy bueno y positivo. ¿Cuál es el problema? Que ese programa que en fuentes que nos comentaban en el periódico se calculaba en torno a los 20.000 millones de dólares. En el mejor de los casos, Estados Unidos entregará 4.000. O sea, faltan 5 veces ese dinero para poder llegar a lo que se consideraba que era la cifra lógica para poder sacar a Centroamérica del agujero en el que está. Y a todo ese proyecto, pues México se sumó con 100 millones de dólares en un proyecto de Sembrando Vida del que tampoco tenemos claridad sobre qué ha pasado o a dónde ha ido, ¿no? O sea, coincido plenamente en que es necesario un trabajo regional mucho más amplio y que México tiene también que ejercer una mayor paternidad sobre la región, ¿no? Para poder, porque además es el país de tránsito, se ha convertido en el gran embudo y creo que da la impresión de que no asume la responsabilidad que tiene en todo este tránsito, ¿no? ¿Cómo lo ves, Eunice, México como un líder regional en el tema? En efecto, país de tránsito, y ese ha sido el cambio en los últimos años, también en la dinámica migratoria. Por lo menos creo que desde 2010 empezamos a tener tasas negativas ya de migración, más bien están regresando migrantes, pero ahora somos ese país de tránsito y en efecto, ¿hay o no en el caso del gobierno del presidente López Obrador un interés por coadyuvar, ayudar al desarrollo de Centroamérica? ¿Es poco el dinero? ¿Son pocos los 4.000 millones de dólares y los 100 millones de dólares que México había puesto? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que por un lado vemos al presidente y al propio canciller Ebrard que desde el inicio han sido muy insistentes en este tema de las causas y creo que eso es importante y tienen razón. Sin embargo, como decía Elena y Jacobo, al final del día ir a las causas es muy complejo porque además las causas no son solamente económicas. Hoy se suma una pandemia, se suma también los huracanes Eta y Iota que también devastaron la región y se suma algo que es muy importante y que es, a mi gusto, una de las principales razones o factores de empuje en los últimos años, que es la violencia homicida y el riesgo, repito, a perder la vida por amenazas o por grupos que están en estos lugares. Entonces, creo que también hay que trabajar estrategias de seguridad integrales y, por supuesto, como decía Jacobo, pues no alcanza con estos recursos, repitiendo un poco los dos programas mexicanos, más este dinero que promete Estados Unidos, se requiere un compromiso internacional mayor, de largo alcance, y bueno, y también planear en el corto plazo cómo va a ser, porque
porque la gente va a seguir migrando. Ir a las causas requiere tiempo y en lo que ese tiempo llegue, en caso de que fuera exitoso el programa, pues también tenemos que pensar en las vías humanitarias para que esta gente que corre el riesgo a morir en su país, pues no se muera y sí se le pueda dar visas humanitarias o asilo. Algo de lo que mencionabas en cuanto a los mexicanos y a las causas, hay que decir que desde el año pasado, como tú decías, en los últimos años lo que vimos es una tasa cero en el caso de México, más mexicanos que regresan de los que se van. Sin embargo, hay un cambio sustancial a partir de mediados del año pasado, con todo y con pandemia. Se calcula que cerca de 40,000 mexicanos también han migrado, han sido detenidos por la patrulla fronteriza en este periodo de tiempo, a diferencia del año anterior que fueron cerca de 16,000 mexicanos. Entonces también estamos viendo un repunte nuevamente en la migración mexicana y se calcula que de seguir la tendencia, pues vamos a cerrar con los números más altos de la última década. Es decir, no antes de 2006, pero sí después de 2006 si seguimos con esta tendencia. Entonces México también tendría que trabajar sobre esas causas y repito, la inseguridad es un tema muy importante y finalmente el tema también de los niños no acompañados, que repito ha sido una crisis desde 2014, a Trump también le tocó, no es nuevo, porque los republicanos también han tratado de hacer mucho énfasis para criticar a Biden. Sin embargo, Trump tuvo esta crisis de 70,000 menores no acompañados en 2019 y bueno, efectivamente Biden lleva 30,000, pero ahí creo que más que con ninguna otra población tenemos que tener una cara humanitaria que respete y haga valer el interés superior de la niñez, porque al final es la cara más vulnerable de la migración y eso tiene que hacerse cargo el mundo, ¿no? A nivel internacional. Claro. Elena, este panorama que presenta UNICE, de ese cambio de México, digamos, y también Jacobo, de ese cambio de ser un país primero expulsor a luego no de tránsito, ahora por la pandemia que pudiésemos regresar nuevamente a expulsar a personas a situación de migración y de búsqueda de oportunidades por lo que está ocurriendo con esta recesión económica en el país y en muchos otros países también del mundo por la pandemia, pues evidentemente sí cambia la fórmula, ¿no? Y sí pone el acento al gobierno mexicano en que tendría que hacer más. Yo creo que sin duda el gobierno mexicano tendría que hacer más y puede hacer más. Y México cada vez va siendo más un país de recepción. México podría ampliar y fortalecer la Comar para recibir más solicitudes de personas que buscan protección y que podrían quedarse en México. Y México podría de esa forma también atraer más cooperación internacional. Creo que hay otros ejemplos interesantes, como por ejemplo Colombia, cómo le ha apostado a la recepción de la población venezolana, buscando la cooperación internacional, el apoyo de Naciones Unidas y se ha visto beneficiado de varias formas. Creo que México puede tener un rol diferente y eso incluso podría ser beneficioso en el contexto de la situación económica y el impacto que el COVID-19 está teniendo en la economía mexicana. Pues muy bien, tenemos ya realmente pocos segundos para un último comentario, pero dejen mejor usarlos para el próximo bloque. Vamos a retomar el tema de la política migratoria de Estados Unidos en el último bloque de la noche, porque algunas políticas migratorias instrumentadas por el presidente Trump, el expresidente, ahora Donald Trump, han sido derogadas tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, pero no el llamado Título 42, del que ya hablaban nuestros panelistas y el panelista esta noche, que permite la expulsión de personas migrantes por criterios sanitarios. ¿Es esta una política que va contra los derechos humanos de quienes buscan asilo? Evidentemente sí. Escucharemos la opinión y más detalles sobre este tema al regresar de la pausa. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Según CNN, de los 103,000 inmigrantes detenidos en Estados Unidos las primeras 3 semanas de marzo, 61,000 fueron expulsadas y expulsados bajo el Título 42, un criterio instrumentado por el gobierno de Donald Trump para poder expulsar a personas migrantes indocumentadas si se sospecha que padecen de enfermedades transmisibles como la COVID-19. La ACLU, la American Civil Liberties Union, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ha dicho que este criterio se ha mantenido como un pretexto para expulsar a personas que buscan asilo. Veamos el contexto.
Aunque desde su primer día de gobierno Joe Biden canceló algunas medidas antimigratorias tomadas por Donald Trump, como la separación de familias o el protocolo de protección migratoria, conocido como Quédate en México, no acabó con todas las políticas implementadas para expulsar a quienes buscan entrar a ese país sin documentos. Es el caso del Título 42, emitido en marzo de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detener, examinar médicamente y expulsar a personas que lleguen a los Estados Unidos si se sospecha que padecen de enfermedades transmisibles. La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que ese país enfrentaba la mayor cantidad de migrantes irregulares en los últimos 20 años y que ante esa situación estaban expulsando a la mayoría de los adultos solteros y familias de México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica bajo el Título 42. Las personas de El Salvador, Honduras y Guatemala son expulsadas a México a menos que México no tenga la capacidad para recibirlas. Las personas de otros países son enviadas en avión a sus países de origen. Mayorkas dijo que se pueden hacer excepciones cuando un miembro de la familia tiene una vulnerabilidad aguda, aunque Biden negó ayer que la migración hubiera aumentado durante su gobierno, señalando que el flujo aumentaba siempre durante los primeros meses del año. También señaló que los migrantes debían regresar a sus países de origen. Punto y contrapunto. Jacobo, voy ahora contigo, empezó ahora contigo este bloque. Evidentemente, esos cambios ya hablábamos en el primer bloque sobre ellos, es momento de retomarlos entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Biden. Pero también tú que has estado reportando desde la frontera, ¿qué cambios has visto? Si has visto palpables, si has hablado también con organizaciones allá que estén esperanzadas de lo que ya mencionaban también en ese bloque, ¿no? De que se acabe este Título 42, de que en efecto el Congreso de Estados Unidos tome con seriedad una nueva reforma migratoria o la posibilidad de una reforma migratoria, pero de que cambien las condiciones. La frontera está cerrada, entiendo que no se puede tampoco pasar de un lado a otro por la pandemia de COVID-19 y esto evidentemente pues también dificulta las cosas. Pues fíjate, Genaro, que las novedades que he visto son a peor, son más crueles, más retorcidas. Hablando con migrantes que estaban en albergues de Ciudad Juárez, Unís lo pudo ver también, pues nos contaban que siempre ha existido estas expulsiones en caliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? El mentado artículo 42 es en este caso la cobertura legal en esta ocasión, pero allí mismo, hablando con uno, con otro, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, pues habían sido capturados y detenidos y expulsados inmediatamente pocas horas después, ¿no? La novedad en esta ocasión, o por lo menos que yo pude ver en Ciudad Juárez, era el hecho de que eran, como contaba al principio, de repente detenidos en Reynosa y movidos a 1.200 kilómetros de allí, en un intento, porque encima da la impresión de que estas familias que veíamos llorar, llegar deshidratadas, habiéndolo pasado muy mal, un viaje larguísimo y durísimo a través de México, donde muchos han sido robados, han sufrido agresiones sexuales, han sido vejados, han tenido que hacer trabajos, oficios o prostituirse para poder seguir avanzando y juntar algo de dinero. Una vez que llegaban allí, el trato que han encontrado después de las autoridades migratorias pues ha sido igual, al menos de humillante, ¿no? Ser detenido en Reynosa a 1.200 kilómetros, meterte en un avión, hacerte creer que van a poder tramitar tus papeles en un albergue más al norte de Estados Unidos y de repente ver cómo te lanzan y esas preguntas que comentábamos al principio, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué país es este? Y ver cómo una niña delante de nuestros pies prácticamente vomitaba en las botas de los agentes fronterizos porque no podía dar ni un solo paso más, además de la frustración de que estaba en una ciudad que no conocía, de la que desconocía todo y abandonada a su suerte. Esa es la novedad que uno percibe y es todavía más cruel respecto a otras épocas en las que se ha expulsado también por esta vía, Genaro. Eunice, ¿cómo lo ves? Habla Jacobo sobre pues una realidad que más bien ha empeorado para las personas migrantes en la frontera que están en efecto con esa situación crítica de no saben a dónde los están llevando. Organizaciones, tú estás muy cerca de muchas de ellas, incluso eres cofundadora de Agenda Migrante, pero también yo sé que has trabajado con muchas organizaciones allá. ¿Qué dicen? ¿Están tratando de litigar estos temas, haciendo litigio estratégico, sumándose a lo que está haciendo la ACLU? Sí, mira, creo que efectivamente, como menciona también Jacobo, estamos viendo historias muy dramáticas. Yo le sumaría, repito, que el 80% de estos que están regresando son familias con niños pequeños, mujeres con niños en brazos, y
una dimensión también bastante fuerte, bastante dura en la realidad. Por el otro lado, como decía Jacobo, también son personas que pagaron entre 8,000 y 12,000 dólares, se endeudaron en sus lugares de origen, cuando se ven de vuelta en México y también, como decía él, sin que les den la información de que los están regresando, sino con algunos engaños, bueno, también es muy triste. Sí hay abogados en Estados Unidos y también del lado mexicano que están empezando a ver estos casos, porque están regresando incluso gente que sí pudiera tener un caso de asilo en Estados Unidos. También por el otro lado están violentando el debido proceso, sí con el pretexto del título 42, pero incluso a las autoridades mexicanas lo que le dicen para que lo reciban es que ya les hicieron la prueba PCR y que no tienen COVID. Entonces, si ese es el pretexto y les hacen la prueba y no lo tienen, ¿por qué los están regresando? Además, claro, repito, no tiene las condiciones de ser un tercer país seguro y está en contra del principio de no devolución de la Convención del Refugio, el artículo 33 de manera precisa, y violentan su debido proceso a pasar por alguna de las cortes de inmigración o, repito, a pedir el asilo. Entonces los están deportando sin deportarlos, es decir, regresando de forma expedita, y también, como decía Jacobo, antes se hacían mucho deportaciones expeditas que también violentan el proceso, pero ahora con este título 42, en el sur también estamos viendo un cambio importante, los migrantes ahora entrando por caminos más peligrosos. Saben que la Guardia Nacional, derivado de un acuerdo con Estados Unidos nuevamente, está en el sur, en Suchiate, entonces van por el lado de la Selva Lacandona, por la Técnica, por algunos poblados en donde corren más riesgo, tienen que caminar más, el camino es más inhóspito, en fin. Entonces, quien se está vulnerando más nuevamente, pues es el migrante, que ya de por sí viene en condiciones muy vulnerables. Y bueno, como dices, el tránsito también se ha convertido en recepción en este país, en donde hasta apenas hace 5 años teníamos 6,000 solicitudes de asilo o refugio. Y ahora hemos cerrado 2019 con casi 70,000 solicitudes, y muchos de estos que están regresando probablemente también pues decidan pedir ese refugio en México. Oye, aprovecho antes de darle la palabra a Elena para preguntarte también, ha habido reportes de desaparición de migrantes en México, como en su momento también se reportaron en el sexenio de Peña Nieto y en el de Calderón. ¿Eso sigue ocurriendo? Sí, efectivamente tuvimos, el drama de Tamaulipas, donde además vimos cuerpos calcinados de estos migrantes. Sí. Y otra cosa importante de esto, además, quien le está dando mucho seguimiento a mucha de esta migración, y eso es importante subrayarlo, Genaro, es la sociedad civil. Los 18 albergues en Ciudad Juárez están llenos. Tuvimos la oportunidad de ir al albergue también de Ismael y vimos que tiene a 200 migrantes que ya tenía, más los nuevos que le han llegado todas estas semanas, y ya pues está completo. Y lo mismo, pues los gobiernos locales, ¿no? Tanto el gobierno de Chihuahua en este caso como el gobierno municipal también de Tijuana, pues han tenido también que salir a dar la cara. Y otra vez estos peligros que corren los migrantes también del lado mexicano de perder la vida, como lo vimos en Tamaulipas, y como es al final toda nuestra frontera norte en estos sitios de repatriación o puntos de regreso, son lugares que están en la lista de los 10 sitios con mayor violencia homicida también en México. La gente que llegaba también ahí con Jacobo que vimos decían Ciudad Juárez, y lo que habían escuchado de Ciudad Juárez pues era terrible, entonces se asustaban también más de que los dejaran en este punto. Entonces creo que sí es algo que se tiene que trabajar con más profundidad y con una visión realmente humanitaria e integral. Híjole. Por cierto, estaba invitado Ismael, pero no pudo atender el llamado en esta ocasión. Lo invitaremos próximamente también para hablar de estos temas. Elena, ¿qué agregar a todo lo que se ha escuchado? Parece entonces que es un momento de mucha incertidumbre, de un momento de transición. Acaba de llegar un nuevo gobierno en Estados Unidos, pero que ha empeorado las cosas rápidamente, o se han deteriorado la situación para las personas inmigrantes, en lo que arrancan las nuevas políticas o la nueva iniciativa que se discuta en el Congreso. Está generando ahorita, digamos, toda esa incertidumbre y un deterioro de la situación, como decía entonces. Bueno, yo creo que la situación no se ha deteriorado. Lo que ha cambiado, y es importante entender, es una narrativa en términos de la situación en la frontera. Durante el año del título 42, estas expulsiones estaban ocurriendo en estos números. Es importante recordar que los primeros meses, en marzo del año pasado, a partir de la declaratoria de la pandemia, lo que sí vemos es que baja el número de personas que pueden cruzar, pero pasado algunos meses, las personas ya sienten que no pueden continuar esperando y siguen cruzando. Entonces lo que aquí realmente tenemos es un cuello de botella de los meses anteriores, y es importante destacar que se ha generado esta narrativa de una nueva crisis, pero es la prolongación de una crisis, y es también la expectativa
en la opinión pública norteamericana y en las organizaciones que asisten a los migrantes de que se ponga fin al título 42. Pero la situación no es nueva. Y lo que sí cambia es que por lo menos la administración Trump está permitiendo ingresar a los niños y niñas no acompañados. Y creo que ese es un elemento central que es importante reconocer. Ahora bien, si lo puede hacer con la niñez, también lo puede hacer con los adultos y las familias. Es momento de poner fin a una medida que, como bien lo decía Eunice, es contraria a las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Los solicitantes de asilo, las personas que buscan protección internacional, no se les puede enviar de vuelta, y además es vital que se reconozca que las condiciones en la frontera norte de México no son condiciones seguras. No hay las condiciones humanitarias para simplemente rechazar a las personas, y eso, reitero, es lo que explica que las personas vuelvan a intentar cruzar con la expectativa de tal vez no ser detectadas. Si son detectadas, son expulsadas y lo vuelven a intentar. Entonces creo que también es importante leer este efecto rebote como otro elemento que está en la frontera. Y por supuesto también hay traficantes de inmigrantes en Centroamérica que se montaron con la idea de que la administración Biden iba a cambiar la política migratoria, están aprovechando y están engañando a las personas, como bien describía Jacobo, llevándolas a la frontera, pero lo que no está claro es que la frontera está cerrada y por eso las personas intentan una y otra vez. Es importante reconocer la angustia y el desespero de las personas que están optando por hacer este camino, que, como bien lo decía Eunice, es un camino profundamente peligroso. Y lo doloroso de la situación que veíamos con estas personas guatemaltecas que fueron asesinadas es que los familiares lo entienden como era la única alternativa que tenían, y por lo menos murieron intentando buscar la dignidad y la seguridad que no tenían en su país. Y yo creo que eso es importante, por eso, atender al mismo tiempo tanto la situación en la frontera, pero la situación en los países de origen. Lo último que quisiera decir, que creo que es importante, es nos hemos concentrado en esta discusión en el procedimiento, en poder ingresar a Estados Unidos. Pero el otro punto grande del debate es cómo la administración Trump fue limitando quiénes son las personas que pueden ser reconocidas como refugiados, que pueden recibir asilo en el país. Entonces las personas ingresan al procedimiento, pero las tasas de rechazo son muy altas. Las personas perseguidas por pandillas no reciben asilo en Estados Unidos. Las personas víctimas de violencia de género tampoco, bajo esas restricciones de la administración Trump. Entonces tenemos que pasar ya a ver cómo hay esas modificaciones que puede hacer el Departamento de Justicia en Estados Unidos, y estamos muy expectantes a cómo se vuelven a retomar e incluso ampliar los criterios bajo los cuales se ofrece protección en Estados Unidos. Creo que eso es fundamental. Bien, Jacobo, cerramos contigo este bloque. Un último comentario, por favor. Creo que tiene mucha razón en lo que está diciendo, y lo que siento es que se puede hacer mucho más y no necesariamente con dinero. México, insisto en lo que decía antes, puede poner más funcionarios, descolapsar la Comar, puede agilizar los procesos. Creo que este es un trabajo compartido y en el que México tiene que dar un paso al frente, que no necesariamente tiene que ser con dinero directamente, sino con una propia aceptar, asumir y empezar a dar, al menos canalizar y humanizar todo ese proceso de espera hasta que reciben el asilo los migrantes. Bien, Eunice, nos queda tiempo para un último comentario también. Pues nada más, sumando estas preocupaciones que mencionaba Elena, creo que es fundamental también ver todo lo que está pasando al interior, y da para otra plática, de Estados Unidos con los migrantes indocumentados, las promesas que tanto Kamala como Biden hicieron a estos migrantes. Entonces, en algún momento también, pues eso va a ser parte de la discusión, es parte de la reforma migratoria tan ambiciosa, y creo que en este momento algo importante de subrayar es que el fenómeno migratorio sigue ahí presente, vivo, está en las noticias, está en los diarios, está en la realidad, aunque tanto Andrés Manuel como Biden pareciera que quisieran mover la agenda y los ojos hacia otros temas que son de su prioridad. Sin embargo, pues al final esto, que ya es una crisis desde hace tiempo, pues sigue ahí sobre la mesa. Entonces, pues sí es tiempo de darle también pues la importancia que se requiere en este asunto binacional, y bueno, trabajar con esta cara de la migración pues más humanitaria.
Bien, bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos y te tomamos la palabra, Eunice, para recuperar este tema más adelante. Evidentemente va a ser un tema del cual estaremos hablando a lo largo de todo el año. Recuperaremos el tema con y el experto esta noche, y también trataremos de incorporar a la mesa a Ismael. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas, del panelista de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de este viernes. Es cierto que el gobierno de Texas terminará de construir el muro fronterizo impulsado e iniciado por el expresidente Donald Trump. Como sabes, desde su primer día como presidente, el demócrata Joe Biden suspendió la construcción de este muro. Pero en las redes sociales circulan publicaciones señalando que el gobierno de Texas lo terminará mediante la operación Lone Star. Esto es completamente falso. La operación Lone Star fue lanzada por el gobernador republicano Greg Abbott a principios de marzo para combatir el tráfico de personas y de drogas hacia Texas. Esta operación permitió el despliegue de 1,000 elementos del Departamento de Seguridad Pública del Estado en áreas de la frontera consideradas como de alta amenaza, pero no incluye la construcción de ningún muro fronterizo. Lo que sí hay es una iniciativa presentada el pasado 4 de marzo por el republicano Brian Slatton para que se termine de construir el muro con recursos estatales. La iniciativa, revisada por el Comité de Asuntos Estatales del Congreso Local, el Congreso de Texas. Verifica siempre la información y sigue cuidándote porque seguimos en pandemia y con la amenaza de una tercera ola. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia. Si vas a salir, utiliza un cubrebocas, especialmente si estás en un área cerrada y no ventilada. Gracias Eunice, gracias Jacobo, gracias Elena. Vénganse pronto para seguir hablando de estos temas. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Nos vemos en 2 semanas, que nos vamos de vacaciones. Nos quedamos aquí en la ciudad, pero saldremos fuera del aire 2 semanas. Nos vemos la segunda semana de abril, de nueva cuenta con Punto y Contrapunto. Por lo pronto descansa, nos vemos pronto, muy buenas noches.